promoción que tenemos para todos aquellos que os adentréis en el mundo de Azure, el pago por uso. Y luego, pues como hemos comentado, haremos una pequeña demostración, tanto de nuestro SteamOne, en nuestra herramienta de aprovisionamiento, como de cómo tenéis que, una vez ya habéis hecho la cuenta, pues verlo y desplegarlo en el portal de Azure de Microsoft. Evidentemente, pues como cada semana, dejaremos un turno para preguntas a aquellos que haya quedado alguna duda. Empezamos cada semana explicando qué es TCP y qué es SteamOne. TCP es el programa de Microsoft que se trajo al mercado hace un año y medio aproximadamente, que es Cloud Service Provider, que permite a vosotros, partners de reseller, vender productos de Microsoft Cloud mediante una suscripción mensual. Vosotros podéis directamente provisionar, administrar, dar soporte a vuestros clientes y facturar esto soporte como un servicio a vuestros clientes con una sola factura mensual, lo comentáis vosotros. SteamOne es la plataforma de Big Data, desarrollada por Big Data, desde donde podéis gestionar la compra, subir puestos, bajar, administrar los servicios de diferentes proveedores. En este caso estamos hablando de Microsoft y es una manera muy rápida y sencilla. Cuando hablamos de Azure y nos movemos a compra que hay en el mercado, nos ponemos aquí este resumidito rápido para que veáis si aquí ha venido un modelo falso o Open o EA y queréis pasar al modelo el que estamos comentando actualmente. Un momentito, por favor. Disculpa, es que me comentan que se oía mal tengo aquí un chat un momentito. Bueno, si no oís, por favor enviarme un chat comentándome que me ha llegado un comunicado de que no se oye muy bien. Vale, ahora me dicen que así, vale, perfecto. Muchas gracias, Mónica. Lo que os decía, los diferentes modelos de compra de Azure. El modelo de Advice es el que el cliente, hasta el cliente final de vosotros reseller, compráis directamente en la web de Microsoft y vais pagando conforme vais usando el Azure que habéis comprado, siempre pagando mediante tarjeta de crédito. Es increíble, pero parece ser que hay bastantes usuarios finales directamente en la web de Microsoft utilizando Azure. Entonces, evidentemente, vosotros resellers podéis estar ahí y os va a ayudar a estos clientes a ir desarrollando más funciones dentro de la plataforma de Azure, beneficiándoos de una cosa. Si el usuario final os pone como reseller, cobráis un fee. Hasta ahora se cobraba un fee. A partir de ahora, no sé si Microsoft va a tener en cuenta este fee o no. Lo dejo aquí entre paréntesis, ¿vale? Otra manera de comprar Azure era mediante el programa Open, que se compraban los dos. Y esto sería el canal habitual de compra de Microsoft o de cualquier otro fabricante en el que el usuario final compra a un reseller, el reseller compra mayorista, en este caso Big Data, y Big Data el fabricante, en este caso Microsoft. El modelo tradicional. Lo único que estos podemos son unas tarjetas de prepago. Compro unas tarjetas que tengo que ir consumiendo este saldo que tengo. Y no siempre pues es acorde cuando se necesita. A veces nos pueden dar costos, otra vez se compra de más y no lo estoy utilizando. Por eso la solución que creemos que más se adapta a Azure y que estaba esperando todo el mercado era la de TCP, en la que el canal sigue siendo el mismo, el usuario final confía en vosotros, ustedes a que le deis una solución,
vosotros la provisionáis y la usáis a través de data de nuestra plataforma y nosotros la compramos a Microsoft. Pero la gracia de esto es que vais a pagar el consumo real de lo que hayáis hecho durante el mes. Es decir, vais a tener un servidor virtual, un storage, que es de lo que hablaremos hoy, y al final del mes se os va a cobrar realmente el consumo de espacio y de transacciones que hayáis hecho de este storage. Es real. Y si seguimos sobre esta línea, bueno, ¿por qué se trata? Porque creemos que podemos ser el mejor partner que podemos estar a vuestro lado ayudándoos a entrar en este mundo. Primero, pues bueno, porque el mundo cloud está creciendo muchísimo y estamos metidos en ello. Lo tenemos ya en nuestro ADN, tenemos un SAP global y actualmente pues ya somos líderes de con lo cual creemos que podemos ser el panel que más os podemos ayudar a iniciaros en este mundo de consumo, ¿no? Consumo. Después os he hablado que Cimar es nuestra plataforma y es una plataforma desarrollada por Big Data, ¿no? Y esto nos permite ser muy flexibles y adaptarnos a los cambios. De hecho, cada vez que hacemos una webinar nos vamos explicando un cambio nuevo basado en las necesidades que muchas veces nosotros nos transmitimos, ¿vale? Después, la realidad del mercado es que es un negocio siempre híbrido, no es todo 100% cloud y 100% hardware. Entonces, en Big Data tenéis una solución, un portfolio suficientemente amplio para poder dar cobertura a todas nuestras necesidades. Y después porque pensamos y queremos y creemos que vamos a estar a vuestro lado dando soporte tanto técnico como comercial. No creemos, es que es una realidad y los que ya estáis trabajando con nosotros creo que lo podéis confirmar. En Azure, que es un mundo un poquito más complicado, queremos estar ayudando desde el minuto cero, con workshops, con formaciones técnicas, con formaciones comerciales. En breve os informaremos de estas formaciones, hasta que vuestras rutinas, que como sabéis, cada viernes tenemos una. Y ya me aventuro a adelantaros que la semana que viene creo que puede ser para aquellos que ya estéis metidos en el mundo de Azure. Os invito a meter la semana que viene la webinar del viernes, porque vamos a hablar cómo podéis migrar aquellas suscripciones que ya tengáis de Azure a un entorno TCP, cómo podéis hacer las migraciones de un portal a otro, y vamos a tener pues arquitectos especialistas en cloud que nos van a explicar cómo. La gama de cómo funciona Cimar es la plataforma, pero que en definitiva lo que está conectada a los fabricantes mediante APIs, con lo cual interacciona rápidamente. A veces hay clientes que preguntan, bueno, una suscripción de Office, ¿cuánto tardo? Nada, es inmediato, decimos que es casi inmediato. Y Cimar también interacciona con nuestro SAP global. Aquí es donde ya es un negocio habitual en el que Big Data os genera facturas a vuestros clientes y la compra unificada en Microsoft con otros sectores. Pero aquí veis un poquito cómo se posiciona. Esto hemos ido enseñando, pero bueno, ya es una realidad, ya tenemos clientes haciendo trabajando en ello, en las dos primeras opciones, que una de las APIs con Streamlabs, ¿no? Creemos que Streamlabs es una herramienta que puede ser muy útil, y con aquellos clientes y sellers que tengáis pues, una plataforma, un marketplace que queréis desarrollar APIs para conectaros a nuestro Streamlabs, pues sí que hacemos haciendo las pruebas y algunos de nosotros que ya están haciendo estas APIs para conectarse su marketplace con nuestra herramienta. Y después el Private Label, que es la versión marca blanca de Streamlabs, en la que podéis poner vuestro logo, podéis poner
pues los precios y dejar disponible esta plataforma para vuestros clientes, para que vuestros clientes puedan entrar y gestionar sus suscripciones directamente y se vuelve directamente a StreamOne. Y después, bueno, pues esto se integrará modularmente y que vamos a estar integrando también fabricantes locales, ¿vale? No depende de StreamOne, es una herramienta global para todo lo que trata a nivel mundial, pero sí que nos va a permitir, pues si en España desde una solución de ICV que puede ser útil para todos los resellers, la iremos incorporando paulatinamente. Hay otras soluciones que se han incorporado a nivel global, como puede ser Revistita o como puede ser Gambir, pero también nos permitirá pues otras las locales. Para aquellos de vosotros que aún no estéis registrados en CCP y que no tengáis acceso a StreamOne, aquí tenéis unas guías de cómo hacerlo y cómo poder tener acceso. Primero todo tenéis que estar registrados en Microsoft, tenéis el número de Microsoft Partner Network, que nos lo tenéis que pasar. Todas vuestras ventas serán registradas por Microsoft para que podáis entrar en las promociones, en los descuentos, en subir de nivel. Después tenéis una cuenta activada de Microsoft Online Service y una cuenta de Play 5. Y con eso simplemente tendríamos un contrato de cloud de Microsoft, de podernos firmado a la dirección de StreamOne@tetrata.es. Esta dirección saldrá después más adelante porque es desde donde os vamos y desde donde os atendemos, donde Carlos y Ángel os van contestando todas las dudas y todas las necesidades. Los datos de Microsoft que tenemos de CCP, que tenemos en StreamOne, son todos estos que veis en la pantalla, son los habituales, son todos los que tiene Microsoft disponibles en este formato de CCP. Y como novedades, pues tenemos aquí Windows 10, que más adelante haremos una sesión para explicaros lo que es Windows 10 en Enterprise y las ventajas que tiene con respecto a Windows 10 normal. Tenemos todas estas soluciones con precios para gobierno, para aquellos clientes que trabajéis en el servicio de gobierno de administraciones públicas. Y evidentemente, pues el protagonista de hoy, que es Azure. No voy a entrar en lo que es Azure en sí mismo, porque supongo que muchos de los que habéis conectado a nuestra webinar ya sabéis que lo que queréis saber es cómo se gestiona desde un pago por uso de consumo real. Pero bueno, la pincelada es que Microsoft Azure es la plataforma más abierta, accesible, que puede permitiros construir, desplegar, gestionar todo tipo de soluciones. Ya tenemos tantos ejemplos de estos servicios. Sí que os dejo en la presentación que os enviaremos unos cuantos recursos que os pueden ayudar. Por un lado, es la talla gratuita de Azure. Una vez despleguéis esa talla gratuita, se puede traer a PCP. Después, el grupo de Yammer de Azure, Learning Path, una academia virtual de Microsoft, y después las diferentes direcciones de soporte, de soporte directamente a Microsoft, pues necesitáis otras direcciones, que también tenéis nuestra dirección de StreamOne, desde donde os ayudaremos, pero si tenéis alguna duda que queréis plantear directamente a Microsoft, estas direcciones también os pueden dar soporte. Os dejo aquí estos dos certificados del Esquema Nacional de Seguridad, tanto de Office como de Microsoft Azure. Tiene la seguridad más alta, esto es algo que siempre es un tema que os preocupa. Lo dejo por si también lo necesitáis a la hora de irlo a vender vosotros a vuestros clientes. Y aquí tenemos unas pantallas que lo veremos en vivo y en directo, pero ya os lo explico, esta es la visión de Azure. El uso de Azure, en Azure y Microsoft en CCP, pero es muy diferente en soluciones. Vamos a empezar siempre creando
crear una cuenta gratuita. Estas soluciones que tenemos son soluciones paquetizadas que os la iremos explicando más adelante y para aquellos que no tengáis claro, que tengáis claro que es esto lo que queréis, ¿vale? Tenemos pues, servicios de almacenamiento ya paquetizados, máquinas virtuales ya paquetizadas, lo que tenemos luego en vivo y en directo. Y dentro de las novedades que siempre os estamos informando, pues esto es algo que también nos va a ser muy útil y hace relativamente pues 2 semanas que está disponible, que es el consumo de Azure que han tenido vuestros clientes. El consumo Azure para saber pues, realmente si vais en línea con lo que tenemos presupuestado, con lo que tenéis presupuestado, pues el uso por proyectos, el uso por partes que teníais y finalmente pues también los diferentes dominios, los diferentes clientes que tengáis, pues el uso que están teniendo cada uno de ellos. ¿Vale? Yo creo que esta es una aplicación que estaba siendo muy demandada y que hoy puede ser muy útil, la veremos en el final vivo y en directo. Y aparte de que me ha comentado que os he dicho que estamos para ayudaros y estamos para ayudaros a hacer transiciones. Aquellos que tengáis, por ejemplo, un enterprise agreement de Azure estáis pagando por adelantado un consumo, hay un montón en los que también han pagado por adelantado un consumo y que queráis traer estas suscripciones a CSP donde lo que vais a pagar es un consumo real, no por adelantado, sino por posterior y realmente lo que habéis consumido. Os vamos a ayudar en las migraciones. Hay diferentes programas de Microsoft para el desarrollo de implementación, pruebas, pero aparte de claro también queremos ser igual a Finland con Azure, con lo cual pues también queremos premiar o bien el consumo de Azure o bien con Valentec y con la primera promoción de Office 365. O sea que por un lado y por otro van a ser apropiados y, como dice aquí en el anuncio, saldrán ganando. Ahora entraremos en el portal de Finland y después pasaré la presentación a mi compañero Oscar para que se enseñe el portal de Azure. Después esta pantalla un ratito, pero primero una presentación para que lo recordéis, finland@tecdata.org. Y vamos a pasar a la presentación. Un segundito. Cuando vosotros entráis en el porque estoy entrando en un entorno de administración y prueba desde Data, pero vosotros entráis siempre desde Intax, que es nuestra web de Big Data habitual. Os lo voy a enseñar aquí, ¿vale? Esto es nuestra web de Big Data habitual y tenéis la parte donde el principal de Cloud Private es igual Marketplace. Si vosotros entráis directamente aquí, os va a llevar a esta pantalla que habéis visto que he tenido que hacer un paso interno. Estoy como que de prueba, como un entorno de prueba de casa. Estamos en una plataforma, en Streamone. Vamos a seleccionar el fabricante, que en este caso es Microsoft. Tenemos pues, diferentes planes de Office. Os comento de los planes de Office 365. Nos hemos dividido entre Business y Enterprise. Aquí estarían los Business Essential, aquí estarían los de 1, los de 3, los de 5. Y después más adelante, páginas más adelante, tendréis los mismos planes con precios especiales para gobierno y para educación. Y los demás productos que tenéis de Microsoft. Ahora nos vamos a centrar en Azure, que es el protagonista de hoy. Y bueno, pues aquí os describo un poquito qué es Azure. Si bajamos para abajo, un segundito. Es el slide presupuesto antes, donde tenemos aquí una solución configurada de almacenamiento de archivos.
un bancario preconfigurado. Una vez que se recoge preconfigurado, se puede visual máquinas virtuales preconfiguradas, con lo cual, para empezar y crear el entorno que crear vamos a empezar creando una cuenta de Azure. Pero antes de ir al grano, quería enseñaros que también desde el tema os facilita bastante cosas, tener información directamente de lo que necesitéis. Cuando hablamos de las máquinas preconfiguradas, aquí tenéis un poquito de descripción. En el caso de las máquinas virtuales, pues os implica, esta sesión incluye las máquinas virtuales de este nivel. Entonces, en 2012 creo que tendremos que cambiarlo a 2016, pues claro, lo que está. Bueno, pues tenéis toda la información que os puede servir de ayuda. En este caso ya lo hemos hablado, pues para inscribiros, necesitamos vuestro network partner, todo esto lo hemos revisado en la presentación, ¿vale? Pero aquí tenéis un pequeño resumen, tenéis las preguntas más frecuentes que nos suelen hacer. Demostraciones, vídeos de demostraciones, hay algunas de ellas que las tendréis en inglés, que es más difícil cuando son vídeos, es más difícil de obtener las soluciones. Y lo que quería llegar es aquí a la calculadora, la vemos muy por encima, pero cuando vas a vender una solución de Azure, como veis aquí no hay precios, porque depende realmente del consumo que se esté haciendo, con lo cual para crear un presupuesto hemos de basarnos en un cálculo estimado. Os he dicho que iba a repetir mucho la palabra estimado, y entonces hemos puesto a vuestra disposición esta calculadora de Azure, que a mí me gusta mucho y quiero enseñaros un poquito cómo funciona y qué podéis sacar de ella. Aquí tenéis unos templates ya me iba a decir preconfigurados, los podéis customizar lo que queréis cotizar, ¿vale? También lo podéis hacer por aquí para construir por mí mismo, ¿vale? En este caso, como vamos a estar hablando hoy de storage de Azure, pues me voy al template que tengo aquí, porque es más fácil y porque ya me viene hecho este dato. Siempre se basa en pues siempre empezamos con un ancho de banda, y por este efecto te pone 5 gigas y no tiene coste. Si realmente se necesita más, pues ya se los cambiaría, pero normalmente con los 5 gigas que están en una hora es suficiente. Y aquí ya entramos en el storage. Cuando vamos a hacer la cotización, vamos a coger siempre la región de Europa Norte, ¿vale? Es la que es más económica para nosotros. El precio va a ser estándar y el tipo de precio también. Esto aquí sí que lo podéis cambiar, que es la redundancia de datos con LRS, es un centro de datos. Solamente si por algún motivo son datos muy sensibles y queréis que haya una redundancia en otro continente, pues se coge esto para el precio también varía. Y a partir de ahí hemos de poner un poco la estimación de la capacidad que queremos hacer de storage, pues unas 500 gigas, y el número de transacciones que vamos a hacer. Si un fichero de 10 gigas lo enviamos de golpe a una vez al día, o lo vamos a hacer en particiones. No sé, el coste es muy barato el número de transacciones, pero bueno, pongamos que hacemos 50 transacciones diarias. Con esto lo que tenemos, bueno, aquí está cotizado por 100 euros y tenéis que cotizarlo en otra moneda, pues aquí ponéis siempre datos en abierto. Y tenéis, pues bueno, aquí 500 gigas de storage me van a costar estimadamente 33,12 euros.
Esto es una estimación aproximada y lo que quiero es que veáis un poco cómo es lo que os va a ofrecer esta calculadora. Aquí tenéis el resumen, es un preview, un resumen de lo que hemos puesto, 500 filas de zonas, con el redundante y 50 transacciones. Este es el coste de banda. Ya no lo hemos tocado. Vale, pues venga, voy a hacer mi presupuesto. Me va a pedir los datos para guardar el presupuesto. Obligatorio, y cuando pienso cerrar esta operación, pues más o menos, pues está bastante bien, intentaría yo creo que con 20%. Este número no me ha gustado, no sé por qué. Vale. Voy a ponerlo en el teléfono. Vale, no me gustaba el más 34. Con esto, pues aquí los datos tenemos mi estimación que he hecho de 3 horas y lo voy a exportar. Vale, ahora el PDF de la exportación. Y aquí tengo pues un PDF con los detalles de este consumo. Y aparte de eso, lo que tengo también es una guía de exportación de los diferentes servicios que tengo de hacer. En este caso estamos hablando de horas. Aquí tenemos pues cómo tendría que, una vez que he hecho esto, cómo tendría que gestionarlo desde la plataforma de Microsoft, desde la plataforma de Microsoft. A mí me he encontrado la editora de Azure y aquí pues es un paso a paso lo que tengo que hacer para levantar Microsoft directamente, que es un poco lo que veremos si da tiempo con Oscar. Aquí tenéis para el visual como la plataforma de Microsoft. Si volvemos a cierro esto, vamos a cerrar. Vale, ahora se me ha quedado pensando en el ordenador, no sé si me pantalla, pero puedo seguir. Mientras os iré explicando que a la hora de comprar, vosotros ponéis igual que en una suscripción de Office 365, lo subís al carrito, la creación de una cuenta de Azure, y a partir de ahí tenéis que poner, si ya existe el tenant del cliente que vais a buscar, que le vais a poner esta solución de Azure, tenéis que utilizar, que lo tenéis abierto para otra suscripción de Office 365 anterior o de otra solución. Si no, pues igual que en Office 365, los que ya usáis, van a tener los mismos datos, exactamente los mismos, y una vez que lo tengáis, os llegará un mail con la suscripción de Azure en el panel de Microsoft. Creo que mi ordenador acabará de subir. Le voy a pasar la palabra a David para que ya comparta y le pase esta presentación a Oscar, que es nuestro compañero.
compañero Marín que os puede ayudar bastante en temas de Azure. Yo voy a dejar de presentar y le dejo que Luis pase la palabra a Óscar. Luis. Óscar, ¿qué pasa, Lorena? Óscar, creo que tienes ya la palabra. Puedes compartirnos tu pantalla si eres tan amable. Perfecto. Tenemos tu pantalla, si lo puedes compartir. Me refiero el sonido. Creo que estás, a ver si te encuentro y te desenteo, perdóname. A ver, que te veo por aquí. Te desenteo. Sí, te encuentro. No sé qué número eres o algo. No sé qué número eres. Un segundito. Francisco. Si estás como José Luis, ahí con él. No sé qué pobre Luis, a ver si eres con él, que te sentido aquí. Hola. Estamos esperando unos cuantos. ¿Puedes hablar a ver si eres alguno de ellos, Óscar? ¿Óscar? Hola, estoy hablando. Ah, vale, ahora sí que te oigo, perfecto. Hola. Sí, hola. Hola, ¿me oís? Sí. Hola, buenos días a todos. Nada, los problemas de directo, que a veces eso nos pasa. Pues nada, como os ha dicho Yolanda, se me oye bien, ¿verdad, Luis? Sí, se te oye bien. Nada, como ha dicho Yolanda, hoy vamos a ver el tema de las cosas. Una cosa que me gustaría añadir a lo que ha dicho Yolanda de las cotizaciones, cuando hablaba del tráfico de datos cuando hablaba Yolanda del tráfico de datos, solo añadir que la subida no tiene coste. La subida de datos no tiene cargo, ¿vale? Es solo cuando tú te estás descargando algo, tienes que hacer un restore de lo que estás creando, o sea, de lo que tienes en Azure. Perdona, Óscar, ¿puedes compartir la pantalla totalmente abierta si eres tan amable? Está solo en pequeño, no sé si lo has puesto en grande. A ver. ¿Está en pequeño? ¿Está en full screen? Está en full screen, sí, ya está. No, ahora la has quitado. Perdón. Vuelve otra vez. Vale. Ya está, perfecto. Vale, lo que vamos a hacer hoy es una de las cosas más sencillas que hay dentro de la operativa de Azure, que es crear una cuenta de almacenamiento. Si os acordáis, la semana pasada creamos una máquina virtual y hoy vamos a crear una cuenta de almacenamiento. ¿Una cuenta de almacenamiento para qué sirve? ¿O qué propósitos pueden tener? Primero, siempre es necesario, siempre que tengas una máquina virtual, tiene que tener asociada una cuenta de almacenamiento si quieres guardar algún dato, lo que sea.
y luego muchas veces ni siquiera necesitamos abrir una máquina virtual o crearla porque o el servicio que vamos a crear es simplemente poniendo la arriba o una tercera copia para un software de backup o de gestión o guardar imágenes, etcétera, para la física es tan grande como se quiera. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a crear una cuenta de almacenamiento. Entramos en el portal de Azure, que es la conocéis todos, ¿verdad? Y le damos a crear. Además, aquí buscamos storage o almacenamiento. Para nada. Esto lo sacamos. Aquí ya van a salir todos los componentes que puedes elegir dentro de la categoría de storage. Evidentemente la que más se utiliza, la que más y la primera que aparece es cuenta de almacenamiento, que es un servicio que nos sube. Bueno, hay servicios de terceros, bueno, esto está infinito. ¿Qué vamos a hacer? Crear cuenta de almacenamiento. Y como todo lo que se crea en Azure, tenemos que nombrarlo para luego poder localizar ese recurso. Este nombre, como ves, va a tener un nombre genérico que tenemos que poner un nombre único y como ocurre en los temas no puede estar ya casi no con otro, ¿vale? Entonces vamos a llamarlo prueba website, ¿vale? Con el nombre que pongáis para la cuenta de almacenamiento es el que vais a necesitar para acceder para si queréis acceder desde fuera, por lo final siempre vais a acceder con este .windows.net. O sea, que nos apuntamos este nombre. Como estamos en CPT, aunque tenga aquí clásica o administrador de recursos, siempre vamos a ir al grupo de recursos. Esto ya lo explicamos que en SSP siempre es la versión de recursos, que es además la que acabo de ver, la clásica, que era la pantallita blanca que todos conocéis, que esto se va a desconfigurar. Si para cuenta, siempre lo dejamos general. Rendimiento estándar o premium. Si ponemos premium, ya directamente nos va a crear 1000 costes de estado sólido. Replicación, eso es lo que os contaba a Yolanda, el tipo de replicación que tú quieras, que bien, sin salirse del CPD. Ojo que siempre todo esto está siempre recomendado. Como dijimos el otro día, siempre hay 3 copias de cada de todo lo cual, de cada archivo, de cada pieza de almacenamiento, y lo que pasa es que pueden estar en diferentes regiones geográficas estas replicaciones o en una sola región geográfica. Evidentemente, cuanto más replicación más lejana queramos, pues va a costar más. De hecho, estamos con la mano de los RS y nos pagamos las RS pues también. Suscripción de Azure. Grupo de recursos. Si ya tenéis un grupo de recursos donde tenéis vuestras máquinas virtuales, lo ponéis. Que no tenéis un grupo de recursos, pues traéis uno. Este recurso, este nombre sí que lo podéis tener vosotros, el que queráis. Esto es como es interno, y luego si no lo
porque para acceder desde fuera tendrías que entrar aquí. No hace falta que sea un nombre que se me haya cogido nadie. Pues nada, vamos a crear ubicación, esto ya lo sentimos, norte de Europa. Y como ves, en la campanita esta os va a decir el estado de vuestro recurso. Si se está creando o no. Hasta que no se cierre la barra de estado, pues eso se está creando realmente el criterio. A ver, esto no es una prueba, esto está creando ahora mismo. De Irlanda del Norte y de Europa del Norte, que es en Irlanda, perdón. Amsterdam es un Western Europe, Irlanda es Norte de Europa. Como veis ya está creada, entonces nos vamos al grupo de recursos que ya hemos creado. Y esta es la cuenta que hemos creado. Nuestra cuenta de almacenamiento ya creada. Clicamos en ella. Y dentro de la cuenta de almacenamiento, una de las primeras cosas que podemos ver aquí, sobre todo esto se va a utilizar para el caso de acceso externo a esta cuenta de almacenamiento. Imaginaos que es un repositorio en el que entra toda la empresa. Os hace falta una clave de acceso. Estas claves de acceso están aquí. Clave 1, clave 2. Las claves no las podéis elegir, siempre son claves que se generan al sistema. Lo único que puedes hacer es resetearlas y aquí tenéis la opción de copiarla. Lo vamos aquí, os daré a la cuenta de almacenamiento y dentro de la cuenta de almacenamiento que hay que tener pues un contenedor. Crear un contenedor. Esto es lo que le llaman el contenedor, que es al final donde se van a alojar los datos. Esto es obligatorio, si no, con esto no se van a crear, no se van a guardar los datos. Nada, pues le damos a crear y ya tenemos aquí nuestro contenedor. Tenemos un contenedor, lo podemos llamar de otra forma. Cualquier archivo que se cargue aquí, ya lo veríamos aquí. Ahora mismo lo tenemos en uno creado, pero vamos, como veis, tipo blog, tamaño y fecha de modificación, y entonces le demos al archivo, a la imagen, a lo que sea. Esto va a decir que el almacenamiento hay varios tipos, aparte del premium que ya se hizo, que es en discos SD, en blogs, se utiliza sobre todo para vídeos, imágenes, copias de seguridad, datos binarios, textos sin estructurar, etc. Tablas y colas, pues recomiendan este principio para bases de datos tipo MySQL o MongoDB, este tipo de trabajo. Estas son las que más se utilizan, son los blogs, porque esto es muy versátil, se cabe casi todo y es más barato. Entonces al final es lo que la gente utiliza. Y esto, pues, como veis, ya está creada y ya tenemos aquí nuestro repositorio para almacenar los datos. Aquí tendríamos nuestros datos nombrados y con fecha, etc. Y básicamente, ya está, eso no tiene más. No sé si alguno tiene alguna duda. ¿Me estás oyendo? Sí, te estoy oyendo, espero que los asistentes también. Yo rogaría que si tenéis alguna pregunta. ¿Habéis visto lo que he tratado en hacer esto? Pues es que esto, en realidad, así como se te oye,
que la cuenta de las máquinas virtuales sí que hay muchas opciones de configuración, parametrización y demás. Esto sí que de verdad que no tiene más. O sea, lo único, aquí ya pues no es administración pura, pero lo que vais a necesitar para acceso externo, pues tener la clave de acceso que se ven aquí y saber el nombre de la cuenta de almacenamiento. Y básicamente ya la tenéis. Pues muy bien, si os parece, no sé, si os parece, pues podéis preguntarnos a través del chat, si sois tan amables, si tenéis alguna duda, intentaremos aclararlo. Si no, tenéis el email de stringone@tecdata.es, que conocéis a Óscar o el teléfono de Tecdata de la división, evidentemente. De momento no veo ninguna pregunta, no sé si ha quedado claro, pero bueno, realmente de esperar un servicio de backup de 2 horas. Cualquier duda que tengáis, cualquier valoración que queráis hacer, aunque Yolanda os ha enseñado la calculadora, pero bueno, evidentemente siempre hay una primera vez y una segunda, una tercera, una cuarta, no se dan cuenta. Nos contactáis a nosotros y os ayudamos porque claro, una cosa es saber cómo está la herramienta, dónde está la herramienta, otra cosa es saber utilizarla, que es muy sencillo. Pero bueno, pues saber qué criterios para cotizar es usar y cuáles no, que en realidad cuando os pongáis a ello ya os lo explicaremos, que es muy sencillo. O sea, aquí no se y siempre lo mismo. A ver, hay una persona, perdona, Óscar, hay una persona que ha preguntado, dice, Francisco dice, buenas tardes, ¿el almacenamiento es fijo o escalable? ¿Es posible almacenar una base de datos de SQL o Mongo escalable de forma transparente, en la sección tables o tablas? Gracias. Sí, escalable, sí, claro, o sea, evidentemente es escalable esto, o sea, esa base de datos puede crecer, no te va a decir infinito, pero casi. Sí. O sea, la pregunta es si es posible almacenar una base de datos de SQL o Mongo escalable de forma transparente. La respuesta es sí, se puede, ¿no? Perfecto. Exacto. Pues, Francisco, gracias por tu pregunta. Gracias a ti. ¿Alguno más? ¿Tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta más? Si quiere ampliar, etcétera, se pone en contacto con nosotros. Lo importante que queremos reflejar en estos webinars, que son de diferentes temas, realmente este año uno de los pocos que va a tener Tecdata, evidente, como es lógico, por un poco también el proyecto que tiene Microsoft, pues de ir creciendo en el mundo Azure, pues es poderos ayudar. Y es poderos ayudar en todos los sentidos. Es decir, tenemos gente que sabe, tenemos incluso soportes de mayor nivel, gente que sabe realmente de arquitectura, de diseño, de despliegues realmente complejos. Es decir, lo que pretendemos con todo esto es que veáis que hay gente en Tecdata preparada para poderos ayudar a empezar en esto, si es que no lo habíais hecho antes, y los que ya estáis en el mundo de Azure, ya sea porque tenéis un IARLINE, por vuestro cliente final se ha conectado directamente a Microsoft y tiene sus despliegues y los quiere pasar a CSP, pues para que vosotros os ganéis la vida, en el sentido de que les podéis facturar dichos servicios, los de Microsoft más los vuestros, pues aquí estamos, que contéis con nosotros. Parece que no hay más preguntas. Es muy importante repetir lo que dijo Yolanda antes, la sesión de la semana que viene, donde vamos a tratar el tema de las migraciones. Sé que es un tema de máximo interés, que vamos a explicar cómo se hace y ya veréis que es posible y que es bastante sencillo. Bueno, evidentemente no es como esto, porque son cosas que están ya en producción, eso en creación pues es más fácil que migrar algo que está en uso, pero en esto se ha evolucionado mucho debido al tema de las migraciones. Y bueno, no sé si tenéis alguna otra pregunta, Luis, ¿habría alguien más? No hay más preguntas.
De verdad, muchísimas gracias a todos. Simplemente emplazaros al próximo viernes a que veáis esta demostración. Pensar que hay planes, hay servicios que os podemos recomendar de Microsoft, los pases, que ya diremos lo que son en el futuro. Está la opción de que incluso podéis un test de un cliente y veréis que hay maneras de capitalizarlo, es decir, que no os cuesten dinero esas pruebas de uso y enseñaros y ayudaros a poder ir avanzando en este mundo. Muchísimas gracias a todos. La grabación, si no da ningún fallo, os la enviaremos un link para que la podáis tener y también el PDF o la PPT para que tengáis toda esta presentación en vuestro poder. Muchísimas gracias a todos. Buenos días.